La batalla había llegado a su fin. El poder prohibido había sido la salvación. Y el temido y poderoso Cell Buzzer fue derrotado. Pero todo poder tiene un sacrificio. Y ese sacrificio fue Son Goku. Su alma fue borrada de la misma existencia, o eso era lo que tenía que suceder. Para la gran sorpresa de todos, Son Goku había logrado sobrevivir al poder prohibido. Sin embargo, y a pesar de que ya no estaba la amenaza de Cell Buzzer, algo había cambiado en Goku, se notaba mucho más preocupado de lo normal. El poder prohibido no era como lo describían, había algo del poder prohibido que no estaba escrito en su leyenda. Y ahora Goku lo sabía. La historia del poder prohibido había sido manipulada, y las verdaderas consecuencias de su uso muy pronto serían reveladas. Los meses pasaron, y no había mejora aparente en Goku, parecía estar viviendo en constante miedo, como si algo lo acechara, incluso había dejado de entrenar, pareciendo no tener interés en controlar el poder del Super Saiyajin 10. De un día a otro, y sin aviso, el Saiyajin desaparecería con la teletransportación. Vegeta y los demás guerreros simplemente le darían su espacio a Goku, pues comprenderían que el poder prohibido no era algo para tomarse a la ligera, y que seguramente este tuvo ciertas consecuencias en Goku. El príncipe Saiyajin, al ver esto, se exigiría más en sus entrenamientos, pues Goku parecía no estar en condiciones para defender el planeta de futuras amenazas que podrían venir, por lo que debía volverse más fuerte. Con Goku, este había hecho acto de presencia ante el Supremo Kaiosama. Pero este no se encontraba solo, pues el Gran Kaiosama, junto a los Kaios, se habían reunido con el Supremo, para discutir el estado de Goku, y ver si encontraban una manera de remediarlo. Goku, presintiendo lo que intentaban hacer, les diría que era inútil, pues lo que vio con el poder prohibido, era algo que no podía ser borrado de su mente. Kaiosama le preguntaría a Goku a qué se refería, y que les dijera qué era lo que le sucedía, porque parecía estar tan asustado. Goku les respondería que si alguna vez se sintieron como una hormiga entre dioses, o sintieron miedo a lo desconocido, pues esa sensación era la que él sentía. Goku explicaría que el poder prohibido no se trataba de simplemente poder que podías obtener a cambio de desaparecer de la existencia misma, sino que era un poder mucho más complejo que eso. Kaiosama, sorprendido, preguntaría si él sabía la razón por la cual su alma no había sido destruida, y a qué se refería con que era un concepto más complejo. Goku explicaría que la historia del poder prohibido estaba mal escrita, pues las consecuencias de esa transformación nunca fue desaparecer de la existencia misma, sino que en sí, el poder prohibido se trataba de una puerta que jamás debió ser abierta. Goku mencionaría que al abrir esta puerta lo había comprendido, lo insignificante que era en toda la creación, lo insignificante que era todo este multiverso. Al abrir la puerta él los vio, los seres que estuvieron desde antes de la creación, seres con formas incomprensibles y aberrantes, con un poder indescriptible, que harían dejar al Super Saiyajin 10, como un simple juguete. Ante lo último dicho por Goku, los rostros de los presentes se llenarían de miedo, seres capaces de hacer que el Super Saiyajin 10 sea un simple juguete, era ridículo de imaginar. El Supremo Kaiosama le preguntaría si esos seres estaban en camino, y si era esa la razón de que estuviera tan preocupado. Goku negaría esto, pues la distancia a la que se encontraban era quintillones de años luz, además de que se encontraban en diferentes planos dimensionales, y parecían no haberse percatado de él cuando los vio. Tampoco habían mostrado interés en venir a su multiverso. Kaiosama, ante la respuesta, le preguntaría a Goku por qué tenía tanto miedo, y estaba tan preocupado, si según él, esos seres parecían no venir así aquí. Además, ya sabiendo que el Super Saiyajin 10 no tenía la consecuencia de exterminar de la existencia a quien lo usara, Goku y Vegeta se podrían fusionar con los Potara, y en Super Saiyajin 10, seguro alcanzarían el poder para derrotar a esos seres, a los que tanto Goku parecía temerles. El Saiyajin nuevamente negaría, y explicaría que incluso una fusión en Super Saiyajin 10, sería un simple juego de niños para
a esos seres, y que a pesar de que no los pudo ver con claridad, por la enorme distancia, y planos dimensionales que los separaban, esa sensación que le dejaron, es algo que jamás podrá olvidar. Esto haría poner a los Kaijus más nerviosos. ¿Cómo era posible que existieran seres de esa magnitud? Ya el Super Saiyajin 10 era incomprensible. ¿Cómo era posible que hubiera algo por encima? Kaio-sama, por curiosidad, le preguntaría a Goku qué hubiera pasado si hubiera visto a esos seres más claramente y cerca. Ante esta pregunta, el Saiyajin comenzaría a reír de forma desquiciada. Sus ojos desbordantes de locura pura asustarían a los Kaijus. Goku, con una sonrisa macabra, diría que si tan solo los hubiera visto unos centímetros más cerca, él se habría vuelto lo suficientemente loco como para arrancarse los ojos al ver tan aberrantes criaturas. Los Kaijus quedarían completamente horrorizados por lo dicho por Goku. Goku, volviendo a una mirada seria, mencionaría que a pesar de que su universo parecía no estar en peligro por esos seres, esa puerta que abrió el poder prohibido, es algo que jamás podrá sacarse de la cabeza. Sentirse inútil ante esos seres, como si su existencia no tuviera significado alguno, era algo que no le deseaba ni siquiera a su peor enemigo. Incluso, mencionaría que hubiera preferido desaparecer de la existencia misma, antes de comprender que ellos existían, y vivir en este tormento. Los Kaijus nuevamente se sorprenderían. ¿Era acaso una experiencia tan traumática ver y sentir a esos seres, o mejor dicho, percatarse de su existencia, al fin y al cabo? Y como dijo Goku, él los había visto quintillones de años luz de distancia, en un diferente plano dimensional. No se querían imaginar lo que pasaría si Goku los hubiera podido ver a una mucho menor distancia, o peor, si hubiera estado en el mismo plano dimensional que ellos. Goku mencionaría que de igual manera, no había venido a contarles cómo se sentía después de usar el poder prohibido, que la razón de su presencia en el planeta del Supremo Kaio-sama, era una duda que ha estado en su cabeza. El Saiyajin tenía una pregunta que hacerle al Supremo Kaio. Kaio-sama preguntaría qué era la pregunta que tenía que hacerle al Supremo Kaio-sama. Goku, con una mirada seria, le preguntaría al Supremo Kaio-sama si había escuchado de los dioses de la destrucción, o del rey del todo. Tanto el Supremo Kaio-sama, como los demás Kaijus se desconcertarían ante esto, pues ellos nunca habían escuchado de seres que tuvieran ese título. Goku, al ver sus caras de desconcierto, lo entendería. Ellos no sabían nada sobre esas deidades, porque no existían en su dimensión. El Supremo Kaio-sama mencionaría nunca haber escuchado de seres con tales títulos, y le preguntaría a Goku de dónde conocía esos títulos. El Saiyajin diría que al acceder al poder prohibido, comprendió demasiadas cosas, y que no solo se había percatado de esos seres a los que tanto temía, sino que también había logrado comprender diferentes aspectos de la creación, que jamás pensó que existirían. Entre ellos, Goku mencionaría que comprendió cómo se divide en parte la creación, y qué conceptos de esta son la que los separan. Este explicaría que primero estaban los multiversos, el concepto de diferentes universos, que convivían en conjunto. Unidos a estos, estaban las líneas del tiempo, las cuales se formaban cuando los acontecimientos de la historia sufrían un cambio, provocando que se creara de cierta manera una copia del mismo multiverso, pero con ese cambio que lo diferenciaba. Por último, el nuevo concepto que había comprendido, se trataba del plano dimensional, lo que separaba a las diferentes realidades en sí. Kaio-sama se confundiría ante eso, y le preguntaría a Goku si acaso una dimensión, y una línea del tiempo no eran el mismo concepto. Goku negaría esto, y explicaría que la línea del tiempo era el mismo multiverso, pero con una pequeña variante que cambiaba la historia, mientras que una dimensión, era un multiverso aparte, y no se trataba de un simple cambio el que los diferenciaba. Como ejemplo, Goku volvería a mencionar a los dioses de la destrucción, diciendo que en su multiverso no existen, y eso no se debía a una simple variante como un cambio en los acontecimientos, sino que la realidad era que esas deidades nunca existieron en nuestro multiverso, pero sí en otros. Un plano dimensional no era un cambio en la historia, sino que se trataba de otra historia diferente. Como otro ejemplo, Goku diría que si un multiverso era un árbol, las líneas del tiempo se podían considerar ramas de ese árbol, mientras que un diferente plano dimensional, o dimensión en sí, era un árbol aparte.
Tras esta explicación, y comprender los diferentes conceptos, los Kaijus le preguntarían a Goku si fue capaz de ver a esas deidades de otros planos, y si acaso podían ser una amenaza. Goku mencionaría que por el momento, la gran mayoría de deidades no se percataban de la existencia de diferentes planos dimensionales, y que parecían no ser hostiles, aunque no descartaría el ataque de una deidad de otra dimensión. Después de todo, los planos dimensionales eran infinitos, y él solo había podido sentir y comprender algunos de ellos, como el plano donde existían esos dioses de la destrucción. Goku le preguntaría al Supremo si acaso él conocía de la existencia de una deidad por encima de él, pues gracias al poder prohibido, se había percatado de que durante toda la pelea, había sido observado por alguna clase de deidad que se encontraba en su plano dimensional, aunque al mismo tiempo, era incapaz de detectar en qué parte del plano se encontraba. El Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones respondería que desde su existencia, jamás había tenido conocimiento sobre una deidad por encima de él. El Supremo Kaiosama diría que tal vez en este plano no existía nada divino por encima de los Supremos Kaiosama. Goku no estaría de acuerdo con el Supremo Kaiosama, pues él se había percatado de deidades que lo observaban, deidades que parecían no tener intención de intervenir, y tal vez era esa la razón, por la cual ni siquiera el Supremo Kaiosama, y Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones, sabían de su existencia, tal vez nunca habían intervenido en su universo, y simplemente eran observadores. Kaiosama le preguntaría a Goku qué tenía planeado hacer ahora, ya que era capaz de comprender conceptos que ni siquiera ellos eran capaces de entender. Goku mencionaría que por el momento quería estar solo, que su mente era un completo caos, y que debía buscar respuestas a ciertas preguntas, pues de seguir así, acabaría volviéndose loco. Kaiosama le preguntaría a Goku a qué preguntas quería buscarle respuestas. Goku por su parte se quedaría por unos breves segundos en silencio, y con una mirada sin emociones, mencionaría a lo que tanto le temía: el despertar de los 4 caballeros, y el fin del todo, el apocalipsis. Tras lo dicho, usando la teletransportación, el Saiyajin desaparecería, sin decirle a nadie a dónde iría. Los Kaijus mostrarían cierta preocupación por el estado del Saiyajin, y más por saber que según Goku, existían seres de un poder incomprensible, un poder al cual incluso el Super Saiyajin 10 parecía temerle. Aunque había algo que los mantendría muy pensativos sobre la situación, y eso era lo último dicho por Goku: el despertar de los 4 caballeros, y el fin del todo, el apocalipsis. Fin de capítulo.